Entonces, les doy la bienvenida entonces a la asignatura de lógica matemática. Ya les comenté mi nombre, mis datos. Eh, Primero quería saber un poco sobre sus expectativas sobre la lógica matemática. ¿Qué importancia creen que esta asignatura de lógica matemática va a tener con respecto a la carrera técnica que están desarrollando, que es de mantenimiento de sistemas informáticos? Es decir, ¿qué expectativas tienen de esta asignatura? ¿Qué esperan que van a ver? ¿Y cómo esperan que va a ser importante para su carrera como técnicos y si deciden proseguir como profesionales? ¿Alguna idea al respecto? Sobre todo, pues, dado que ya han empezado a ver algunos temas, algunas asignaturas. Em, en base, se supone que lo que estamos viendo es como una base de ingeniería, ¿no? Ingeniería en sistemas. Ujú. Es decir, sí, la carrera de mantenimiento de sistemas está relacionada directamente con la ingeniería de sistemas. Ya si quisieran pasar de lo técnico a lo profesional, lo más probable sería que pasarían para la ingeniería de sistemas. Entonces, en efecto, esta lógica que vamos a ver va a estar dirigida en buena parte hacia los sistemas informáticos. Entonces, pues, esta lógica matemática es la misma lógica que aplica un sistema informático o un computador para desarrollar sus procesos. Es decir, y esta lógica se presenta tanto en el software, en la programación del sistema, y pues es una lógica que van a requerir para tanto para manejar lenguajes de programación como para comprender los procesos que se desarrollan en un computador y pues saber cómo se desarrollan mantenimientos y procesos de estos sistemas. Y también con los mismos dispositivos físicos, los dispositivos electrónicos, que son los que crean esa lógica. Es decir, esa lógica, este software se desarrolla pues directamente en relación con un hardware, con unos dispositivos electrónicos que, como les dije, tienen su propia lógica, la cual pues la programación nos permite manejar y convertir en todos los sistemas informáticos que utilizamos en la actualidad. Eh, entonces, sí, eso es básicamente el enfoque sobre la lógica que se maneja en los diferentes sistemas informáticos, en la programación, y también pues algo de lógica general que pues puede ser útil simplemente para los diferentes temas del día a día, es decir, la lógica matemática normal. Eh, teniendo en cuenta eso, el microdiseño establecido es enfocado, pues, como les dije, sobre todo a la lógica, a proposiciones. El primer corte, bueno, la primera unidad, mejor dicho, se enfoca hacia la teoría de conjuntos. Y pues eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Conceptos básicos, la lógica básica de los conjuntos, que es una lógica que vamos a ver aplicada con un lenguaje un poco diferente, pero pues basado alrededor de esto en los temas siguientes. Entonces por eso empezamos con teoría de conjuntos, porque buena parte de las bases de toda esta lógica se pueden ver de una vez en la teoría de conjuntos. Y la teoría de conjuntos nos permite visualizar y comprender todo esto que viene de una mejor forma. Entonces, están los conceptos básicos de conjuntos corrientes, unos tipos específicos de conjuntos que son los intervalos, conjuntos numéricos, y pues algo de álgebra de conjuntos ya más avanzada. Eh, entonces, esto va a ser la primera unidad y pues la idea es que eso sería las primeras semanas de clases. Después seguimos con lógica de las proposiciones, que ya es entrar a la lógica formal, a las definiciones de la lógica, ya hablar del lenguaje de la lógica, que como le dije se introduce acá, pero ya aquí entramos específicamente a las proposiciones, diferentes temas de esas proposiciones, las tablas de verdad y el álgebra de proposiciones, que alrededor de todas estas proposiciones, de esta lógica matemática, se desarrolla toda una álgebra que no maneja ni siquiera números, sino solamente proposiciones, las cuales pues tienen sus diferentes operaciones y
y pues cosas que vamos a ver en las siguientes unidades. Están los circuitos conmutados, ya una lógica matemática más avanzada. Se introduce ya aún más ese tema del álgebra de Boole, que es, como les dije, el álgebra de las proposiciones, el álgebra de la lógica, funciones lógicas. Y por último, pues vamos a hablar un poco de progresiones y sucesiones, es decir, la lógica alrededor de estas sucesiones, de cómo, pues sí, cómo continuar un conjunto a partir de diferentes elementos que conozcamos. Lógica de sucesiones, progresiones aritméticas y geométricas, entre otros. Entonces, esto es como el microdiseño resumido. Aquí puedo mostrarles un momento. El microdiseño específico yo se lo voy a mandar por el Classroom también, con lo de la clase de hoy, para que lo puedan revisar. Hay una, hay una bibliografía recomendada que pues es útil que, bueno, es decir, no les voy a pedir que la compren, pero pues sí que la busquen, si la pueden conseguir, que la tengan en cuenta. Muchos de los libros que aparecen ahí son disponibles por internet. Entonces, para que lo tengan en cuenta y pues eso les puede servir de guía para desarrollar mejor las actividades. Entonces, esto es la introducción de la asignatura. ¿Hay alguna pregunta respecto de esa introducción? Otro detalle es que la evaluación, normalmente ustedes ya les han dicho que la estructura en la institución es que la evaluación se divide en tres cortes. El primer corte vale 30%, el segundo 30% y el tercero 40%. Dada la situación que tenemos, que ya el primer corte se acabó, pues todavía estamos en el proceso de definir cómo vamos a realizar la evaluación. Si es posible que tengamos como los cortes resumidos en fechas diferentes, pero con la misma estructura. Eso pues lo estoy discutiendo con el profe Carlos el profe César, perdón, para acordarlo y pues tenerlo listo lo antes posible para compartírselos y enviarles el acta de concertación de la evaluación. Entonces, el primer tema, el tema del día de hoy, es el tema de conjuntos. Ustedes no sé qué tanto recuerden de los conjuntos, por ejemplo, el del colegio que hayan visto. Eh, entonces, pues un conjunto es básicamente una agrupación de elementos que pueden ser de cualquier índole, de cualquier tipo. Pueden ser números, pueden ser letras, pueden ser ciudades, pueden ser otros conjuntos y ahí pues así sucesivamente. Entonces, ¿cómo se define un conjunto? La definición básica pues es sí, una agrupación de objetos claramente definidos de cualquier índole. Cada uno de estos objetos en el conjunto se denomina como elemento del conjunto y pues esa cantidad de elementos puede ser finita o infinita. Algunos ejemplos, los números naturales del 1 al 10. ¿Eso qué números nos describe? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Listo, eso es un conjunto. Otro conjunto, las soluciones de la ecuación x cuadrado menos 3x más 2 igual a 0. Que yo sé la respuesta y pues esto sería eh, menos 2, no, perdón, 2 y 1, creo. A ver, 2 por 2, 4, 4 menos 3, 1, no, 2 no es 3 y 1, creo. Porque son más de entre y multiplicado en 2. No, si es 2 y 1. Entonces 2 por 2, 4. Menos 3 por 2, 6. 4 menos 6 da menos 2, más 2, 0. Y 1. 1 al cuadrado es 1. 1 menos 3 menos 2, más 2, 0. Entonces, esta condición describe el conjunto de los números 1 y 2. Esta condición describe los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿verdad?
Es decir, estas condiciones pueden ser simples o más complejas, pero pues cualquiera de estas condiciones define un conjunto. Otro ejemplo, los estudiantes del grupo 5 de Lógica Matemática de la Infotep. Ustedes son un conjunto. Si se define así, pues simplemente puedo nombrar cada uno de ustedes y ese es un conjunto. Los países del mundo que comienzan por la letra E. Yo puedo tomar la lista de los países, ver cuáles comienzan por la letra E. Eso es un conjunto. Los números pares. ¿Qué número describe este conjunto? El 0, el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14 y puedo seguir así hasta el infinito. Este es un ejemplo de un conjunto infinito, que tiene una cantidad infinita de elementos. Pero pues que pues lo podemos definir. Entonces se considera como un conjunto. Los conjuntos pueden tener cantidades finitas o infinitas de elementos. Y pues, como les dije, cualquiera de estas condiciones define un conjunto. Usualmente, cuando estamos ya trabajando a pues, representar los conjuntos de forma algebraica, estos conjuntos se representan por medio de letras mayúsculas. Es decir, si hay una letra mayúscula y estamos hablando de elementos, de conjuntos, esa letra mayúscula va a referirse a un conjunto completo, mientras que la letra minúscula se refieren a elementos específicos. Eh, un conjunto pues, se describe como de forma algebraica de manera formal por medio de una enumeración de sus elementos o una descripción de las condiciones que deben cumplir encerrada entre llaves. Así, por ejemplo, A igual a entre llaves 1,2,4,8. ¿Eso qué es? ¿Eso cómo se lee? ¿Se lee que A, el conjunto A, es el conjunto de los números 1, 2, 4 y 8? Aquí simplemente enumeramos los miembros del conjunto, los elementos del conjunto. Por ejemplo, B igual a X barrita X es potencia de 2, X está entre 1 y 10. ¿Eso cómo se lee? ¿Esto se lee que B es igual a el conjunto de los números X tales que, esta barra se lee como tales que X es potencia de 2 y, esta coma es un y, X está entre 1 y 10. Entonces, ¿cuáles son los números que son potencias de 2 y están entre 1 y 10? A ver, ¿cuáles son las potencias de 2? Está, un momento. Podemos escribir esto también como que B es 1, 2, 4 y 8. Ya 16 se sale del conjunto. Entonces, ese es nuestro conjunto B. 1,2,4,8. Que resulta en este caso ser igual al conjunto A. ¿Hay alguna duda hasta ahora? Sí, profe, está bien. ¿Va bien? Bueno. Eso pues solamente pues sí, definiendo el lenguaje de los conjuntos, los conceptos básicos. Entonces, si ya saben que siempre que vean una expresión así, entre corchetes, X barrita X, un poco de cosas, estamos diciendo que es el conjunto de los elementos X tales que se cumple esta condición que dice acá. Entonces, la relación principal entre un elemento y un conjunto es ver si ese elemento pertenece al conjunto o no pertenece al conjunto. Entonces, se dice que un elemento pertenece a un conjunto si lo podemos encontrar entre sus elementos, ya sea enumerado o pues que cumple la condición que deben cumplir los elementos del conjunto. Y esta pertenencia se representa por medio del signo E. Bueno, un signo que es parecido a una E como decorada. Una E curva, que pues en este caso el lado curvo del símbolo apunta al elemento y el lado abierto con las rayitas apunta al conjunto. Es decir, como que el lado más pequeño apunta a lo pequeño y el lado más grande apunta a lo más grande. Entonces, por ejemplo, al conjunto P de los números X tales que X es par. Entonces, básicamente el conjunto de los números pares. El número 94 es un número par, pertenece al conjunto P. Entonces se escribe 94, el símbolo de pertenencia, conjunto P. Mientras que, por ejemplo, el número 15 no pertenece al conjunto P.
Entonces, cuando un conjunto no pertenece a cuando un elemento no pertenece a un conjunto, se escribe el símbolo E, pero tachado. Es decir, si está tachado, estamos diciendo que no pertenece. Ahora, hay diferentes relaciones entre conjuntos. Es decir, esta es la relación entre elementos y conjuntos. Ahora vamos a ver entre conjuntos y otros conjuntos. Entonces, la relación más simple es la relación de igualdad, es decir, ver si un elemento, si un conjunto es igual a otro conjunto. Entonces, dos conjuntos son iguales si ambos tienen exactamente los mismos elementos. Es decir, todos los elementos de A pertenecen a B y todos los elementos de B pertenecen a A. Y la igualdad pues se representa por medio del signo igual. Entonces, si A es el conjunto de los números 1, 2, 4 y 8 y B es el conjunto de los números X tales que X es potencia de 2 y X está entre 1 y 10, ya demostré que el conjunto B es los números 1, 2, 4 y 8. Resulta que todos los elementos de A pertenecen a B y todos los elementos de B pertenecen a A. Los dos conjuntos son conjuntos iguales. Entonces decimos que A es igual a B. Es decir, pues eso es sencillo, es decir, todos los elementos son iguales los unos a los otros. Una relación diferente, pues similar, es la de subconjunto. Entonces se dice que un conjunto A es un subconjunto de B si todos sus elementos son elementos del conjunto B, pero no necesariamente todos los elementos de B son elementos de A. Y esa relación se representa por medio del signo, de este signo que parece como una C decorada. Y pues recordando que el lado curvo apunta hacia el conjunto más pequeño, hacia el subconjunto. Y el lado abierto hacia el conjunto grande. Entonces, por ejemplo, el conjunto 1, 2, 4 y 8 y el conjunto P tal que, el conjunto P de los X tales que X son potencia de 2, este conjunto P contiene los números 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 y así sucesivamente. Este es un conjunto infinito. Pero resulta que este conjunto, los números 1, 2, 4 y 8, que son todos los elementos de A, son también elementos de P. Aunque no todos los elementos de P son elementos de A. Por ejemplo, 16 no es elemento de A. Entonces, no podemos decir que P es igual a A, pero sí podemos decir que A es subconjunto de P. Es decir, todos los elementos de A están en P, entonces A es subconjunto de P. Y pues similarmente, si un conjunto no es subconjunto del otro, se representa por una C tachada. Entonces, ¿está clara esa relación de subconjuntos? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora con respecto a lo que hemos visto? No entendí, profe. ¿Qué no entendió? ¿Qué parte? La última parte acá en los conjuntos. Lo de es decir, lo de igualdad de conjunto lo entendió. Ajá, eso. Lo de subconjuntos no lo entendió. No, lo último que dio, ajá, sí, sí. Esto es lo que no entiende. Esto sí lo entendió. Sí, sí, sí. Bueno, entonces la idea es que un conjunto es subconjunto de otro si todos sus elementos son elementos del otro conjunto, pero no es lo contrario. Es decir, si todos los elementos del conjunto A los encontramos en el conjunto B. Es decir, por ejemplo, aquí en este ejemplo están los conjuntos A y P. Y el conjunto A tiene a 1, 2, 4 y 8. El conjunto P tiene a 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y así sucesivamente. Entonces, lo que podemos ver es que el conjunto P contiene a todos los elementos del conjunto A. El conjunto P tiene a 1, a 2, a 4 y a 8. Entonces, podemos decir que A es subconjunto de P, porque todos sus elementos son elementos de P. Es decir, 1 es elemento de P, 2 es elemento de P, 4 es elemento de P, 8 es elemento de P. Ahora, si A, por ejemplo, tuviera también, digamos, al 9
no sería subconjunto, porque 9 no es elemento de P. Pero como solamente tiene 1, 2, 4 y 8, todos los elementos de A son elementos de P, entonces A es subconjunto de P. Y esta relación de subconjunto se representa por medio de una C decorada. Es decir, Listo, profe. así Ya, como ya la comprendo. pertenencia es por una E, el subconjunto es con una C. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay pregunta? ¿Está todo claro hasta ahora? Bueno, entonces estas son las relaciones principales entre conjunto y conjunto, pues la igualdad y el subconjunto. Hay un tipo de conjunto especial que es el conjunto vacío. Es decir, el conjunto vacío es un conjunto que existe, es decir, podemos hablar de un conjunto que no tiene elementos. Y ese conjunto vacío se representa por medio de este símbolo, una O tachada. Entonces, la idea es que cualquier elemento que no tenga cualquier conjunto que no tenga ningún elemento es un conjunto vacío. Así, por ejemplo, el conjunto K de los números X, tales que son cuadrados perfectos y menores que 0, resulta ser un conjunto vacío, porque no hay ningún cuadrado perfecto menor que 0. Todos los cuadrados perfectos son mayores que 0. Entonces, este conjunto K es un conjunto vacío. Y pues, esto pues simplemente pues, para presentar cualquier conjunto que estemos tratando de resolverlo y nos demos cuenta que no tiene elementos, ¿cómo lo representamos? Por medio de este simbolito. Otro ejemplo puede ser los números que sean impares y que sean múltiplos de 2. ¿Qué números impares son múltiplos de 2? Ninguno, ¿verdad? Que los múltiplos de 2 son pares. Entonces, ese conjunto también es un conjunto vacío. Es decir, ya cuando veamos las relaciones de intersección, ¿cómo es que se llama? Bueno, en fin, cuando veamos las operaciones entre conjuntos, algunas operaciones nos pueden dar como resultado este conjunto vacío. Entonces, para que tengan eso en cuenta. ¿Está claro esto del conjunto vacío? ¿Qué representa? Bueno, entonces, eh, otro conjunto especial Sí, sí, pero es el conjunto universal, que es esencialmente lo contrario al conjunto vacío. Es el conjunto que contiene todos los profe, elementos. Dígame, ahí en el chat le dice Myron que se le puede repetir. ¿qué parte quiere que necesita ver otra vez? ¿Lo del conjunto vacío? Supongo, creo. Eh, Dice ahí que le repita. no, pues un conjunto vacío, pues como le estaba diciendo, es un conjunto que no tiene nada, que no tiene ningún elemento. Y pues puede surgir si, por ejemplo, estamos tratando de definir un conjunto a partir de dos condiciones que no se pueden cumplir a la vez. Aquí el ejemplo que puse es que x sea un cuadrado perfecto y que sea menor que 0. Y resulta que ningún número menor que 0 es cuadrado perfecto. Todos los números cuadrados perfectos son mayores que 0. Entonces, este conjunto es un conjunto vacío porque no tiene ningún elemento. Otro ejemplo de pronto más sencillo puede ser el que les mencioné, que era que, por ejemplo, x es impar x es igual a x es múltiple de 2, vamos a escribirlo así. Y pues la idea es que recordemos que cuando estamos en esta representación de conjuntos, esta coma es un y, es decir, se tiene que cumplir esta condición y esta condición para que un elemento sea pues elemento de este conjunto. Y en este caso, no hay ningún número impar que sea múltiplo de 2. Entonces,
este conjunto es un conjunto vacío. ¿Está claro? Sí, profe, un poco ahí está bien. Vamos. Byron, Myron, si le quedó más claro lo que es el conjunto vacío. Bueno, entonces continuemos. Que sí, profe. Entonces, el conjunto universal es básicamente lo contrario al conjunto vacío. Si el conjunto vacío no contiene nada, el conjunto universal contiene absolutamente todo. Es decir, es el universo sobre el cual vamos a trabajar nuestro ejercicio. Ahora bien, pues no incluye absolutamente todos y cada uno de los elementos que se puedan pensar. Incluye los elementos que son relevantes para nuestro ejercicio. Es decir, nosotros podemos definir un conjunto como el conjunto universal y con ese conjunto vamos a trabajar. Por ejemplo, con los problemas de números, la mayoría de las veces, a menos que nos digan lo contrario, nuestro universo es el conjunto de los números reales. Ahorita pues no sé si ya han visto el concepto de los números reales, de pronto lo vieron en álgebra o algo. Porque si no, pues lo vamos a Sí, repasar. pero si No, puede hacer el recorderis ahí. eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de intervalos. Ahí ya tengo de hecho reservado un pequeño repaso de eso. Listo, profe. Pero pues sí, los números reales son básicamente todos los números en la recta numérica. Entonces ese es el conjunto que vamos a utilizar como universo cada vez que hablemos de números, a menos que nos digan estos números son enteros, por ejemplo. O que nos digan estamos trabajando solo con números racionales o solo con números de tal a tal. Entonces, el universo de los números es casi siempre el universo de los números reales. Si estamos hablando, digamos, de estudiantes del Infotep, de cierta clase, el universo va a ser pues el conjunto de todos los estudiantes de la institución. O si estamos hablando de países del mundo, el universo va a ser todos los países del mundo. O estamos hablando de, por ejemplo, ciudades de Colombia que empiezan por C. El universo van a ser todas las ciudades de Colombia. Entonces, en algunos casos nos van a dar el universo y en algunos casos como que el universo es básicamente cualquier elemento que podamos pensar que es relevante. Y pues cuando hablemos de números, que la mayoría de los casos va a ser lo que veamos como universo, esos números, el universo normalmente va a ser el conjunto de todos los números reales. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Sí, no, tal vez. profe, la U siempre se va a colocar al inicio del problema. El conjunto universal, pues si es necesario definirlo, nos van a decir de una vez, el conjunto universal es tal conjunto. En algunos casos no nos lo van a decir porque pues en algunos casos es evidente, en algunos casos si estamos trabajando con números, si no nos dicen, es los números reales. Ah, ok, profe, gracias. Y pues si ese conjunto universal, para ese conjunto se reserva la letra U. Entonces, continuemos. Hay unos conjuntos que son los conjuntos de conjuntos, es decir, un conjunto que contiene varios conjuntos. Esos conjuntos se representan por letras no normales, sino como lo que se denomina como letras inglesas, es decir, letras así como más bonitas. Así, por ejemplo, un conjunto de conjuntos puede ser el conjunto de los conjuntos 1, 2 y 3, 1, 3 y 5, 2 y 4. Otro ejemplo puede ser el conjunto de los países de Norteamérica, los países de Centroamérica y los países de Sudamérica. Es decir, el conjunto de los conjuntos de cada uno de los países de Norteamérica, el conjunto de los países de Centroamérica y el conjunto de los países de Sudamérica. Entonces, esos son conjuntos de conjuntos. Eso pues solamente, pues sí, como para mostrarles qué nomenclatura se usa normalmente para denominar estos tipos de conjuntos. Eh, un tipo específico de conjunto de conjuntos que puede salir, que puede ser importante, es el que se denomina como conjunto potencia.
Y un conjunto potencia contiene todos y cada uno de los subconjuntos que se puedan pensar de un conjunto dado. Y pues básicamente se representan por medio de 2 elevado a el nombre, la letra que representa nuestro conjunto. Así, por ejemplo, el conjunto potencia de A es 2 a la A. Y pues si el conjunto A es 1, 2 y 3, el conjunto 2 a la A, el conjunto potencia, es todos los subconjuntos. Por ejemplo, está el subconjunto vacío, que el conjunto vacío es subconjunto de A, porque todos sus 0 elementos son elementos de A, ¿verdad? ¿Qué elemento del conjunto vacío no es elemento de A? Si el conjunto vacío no tiene elementos. Ninguno. El conjunto vacío es subconjunto de A. El 1 es subconjunto de A. El 2 es subconjunto de A. 3 es subconjunto de A. 1 y 2 es subconjunto de A. 1 y 2 son elementos de A. 2 y 3, subconjunto de A. 1 y 3, subconjunto de A. Y 1, 2 y 3 también subconjunto de A. 1, 2 y 3. Algo importante que pues creo que se me olvidó mencionar es que un conjunto que sea igual a otro conjunto es también subconjunto de él. Es decir, el conjunto 1, 2 y 3 es subconjunto de 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque pues todos sus elementos son elementos de este conjunto. No que resulta que ese subconjunto también es igual al conjunto. Entonces esto es un conjunto que puede salir en algún momento, que pues toca tener en cuenta. Y así se denomina. Es decir, siempre que vean 2 elevado a un conjunto, es el conjunto de todos los subconjuntos, el conjunto potencia. Si me siguen hasta acá, ¿hay alguna pregunta respecto de esto o de esto? ¿Alguna inquietud o algo? Muchachos, Creo que salieron un par de estudiantes. No sé si se habrán quedado sin batería o algo. Bueno, en fin, la idea es la idea de esto es pues mostrarles algunas definiciones relacionadas con conjuntos. Cuando nos encontremos en algún lado un conjunto potencia o algo así, podemos repasar qué significa. Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta. Entonces, ahora vamos a ver cómo representamos nosotros conjuntos. Una representación es la representación algebraica, que yo ya se las había mostrado. Esto está mal, esto es un corchete. Entonces, la representación algebraica puede nombrar los elementos uno por uno o puede nombrar las condiciones de los conjuntos, que pues puede ser este tipo de representación. Están los diagramas de Venn, no sé si lo recuerden del colegio, que pues en el colegio se solía manejar así los conjuntos, que son básicamente formas que encierran todos los elementos de cada conjunto. Así, por ejemplo, este círculo, esta forma, contiene los elementos 1, 2 y 3, que son elementos de este conjunto. Este círculo contiene el número 2, que es elemento de este conjunto. Este círculo contiene a 2, 6, 10, 8 y 4, son elementos de este conjunto. Este de acá contiene los elementos 8 y 4, que son elementos de este conjunto. Y esta es una forma de representar estos conjuntos que salen acá. Por ejemplo, este círculo es el conjunto A, contiene a 1, 2 y 3. Este círculo grandote contiene a 2, 4, 6, 8 y 10, es el conjunto B. Este conjunto C contiene los elementos 4 y 8, son del conjunto, este elemento del conjunto, este círculo del conjunto C. Y el conjunto D es solamente el número 2, este conjunto. Entonces, las relaciones que podemos derivar de acá es que el conjunto C es subconjunto de B. Aquí lo podemos ver que el conjunto C, este circulito, está dentro del círculo B, entonces es subconjunto.
D es subconjunto de A, es decir, este conjunto es subconjunto de este conjunto. Y D es subconjunto de B. Entonces, esta es la representación del diagrama de Venn, que pues la podemos aplicar a cualquier tipo de conjunto que tenga una cantidad finita de elementos. Es decir, para conjuntos infinitos no es tan útil. Por lo general vamos a utilizar la representación algebraica en esos casos. ¿Está claro? ¿Ustedes recuerdan el diagrama de Venn? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Nada? Ah, no sé, profe, no sé los demás compañeros que... Eh, bueno, ya es que más adelante vamos a mostrar un diagrama de Venn al cual vamos a tratar de poner los elementos que están mostrados en representación algebraica. Entonces este diagrama es muy útil porque pues, nos permite visualizar así directamente las relaciones entre conjuntos de una forma muy fácil. Es decir, simplemente escribimos elementos y dibujamos un círculo encerrando los elementos que pertenecen a ese conjunto. Otra representación un poco más oscura es la del diagrama lineal, que representa la relación entre diferentes conjuntos. Entonces, la idea es que los conjuntos grandes se ponen arriba, los conjuntos pequeños se ponen abajo, y los conjuntos que sean subconjuntos de otros se conectan por medio de líneas. Así, por ejemplo, para los conjuntos A1, 2, 3, B2, 4, 6, 8, 10, C4, 8, un momento copio el otro, y D2, esta representación lineal se vería así. ¿Por qué? Porque D, que contiene solo A2, es más pequeño que A y es subconjunto de A, porque A contiene A2. D es subconjunto de B. Aquí está el 2. Y C es más pequeño que B y es subconjunto de B. Entonces 4 y 8 pertenecen a B. Entonces de esa forma relacionamos qué conjuntos son subconjuntos de qué conjuntos. Este diagrama tiene, pues es muy sencillo y muy fácil de visualizar las relaciones entre conjuntos por medio de este tipo de diagrama. Pero pues por otra parte nos proporciona menos información porque no nos dice qué elementos contiene cada conjunto. Eso lo tenemos que representar por la forma algebraica o por el diagrama de Venn. ¿Está claro? Bueno, si eso está claro, vamos a hablar ahora de las operaciones con conjuntos, que pues es como la parte más importante de la clase porque es lo que más se relaciona con la lógica. Estas operaciones con conjuntos son operaciones lógicas y van a ser la base de la lógica matemática que vamos a ver más adelante. Entonces, por favor, estén bien atentos. Entonces, estas operaciones, las operaciones más básicas son la operación unión, la operación intersección, la operación diferencia y la operación complemento. Entonces, un momento. Sí. El conjunto unión se compone de los elementos que pertenecen a por lo menos uno de los conjuntos relacionados y se representa por el símbolo U y corresponde al operador lógico O, como así. Si tenemos, por ejemplo, 1, 3 y 5 y 3, 5, 7 y 9, el conjunto unión de A y B contiene a todos los elementos de los dos conjuntos. Es decir, contiene a 1, 3 y 5 y también contiene a 3,
5, 7 y 9. No, que pues obviamente 3 y 5 no los tiene repetidos, los tiene solo una vez cada uno. Otra forma de verlo es que el conjunto unión de A y B es el conjunto de los elementos que pertenecen a A o pertenecen a B. Es decir, pueden pertenecer a cualquiera de los dos y entran al conjunto unión. Otro ejemplo puede ser el conjunto de los números impares y el conjunto de los números pares. La unión del conjunto de los impares y el conjunto de los pares es el conjunto de los números que sean o impares o pares. Y resulta que todos los números enteros son o impares o pares, ¿verdad? Es decir, no hay un número que no sea ni impar ni par. El 0, por ejemplo, es par. El 1 es impar. El menos 10 es par. El 15 es impar. Entonces se dice que la unión de estos dos conjuntos, del conjunto de los impares y del conjunto de los pares, es el conjunto de los números enteros. Y pues como pueden ver, esta unión es el operador lógico O. ¿Está claro lo de unión? ¿Hay preguntas? ¿Inquietudes? ¿Comentarios? Nada. ¿Me siguen hasta acá? ¿Me escuchan? Sí, profe, lo escuchamos. Bueno, entonces esto es el concepto de unión. Se representa por la U y equivale al operador lógico O. Entonces, en un diagrama de Venn, por ejemplo, si el conjunto rojo es A y el conjunto azul es B, el conjunto unión contiene a todo lo que está en A y todo lo que está en B. Si el conjunto A y el conjunto B está dentro de A, pues va a ser simplemente el conjunto A, porque todos los elementos de B ya pertenecían a A. Entonces, esto es la unión de conjuntos. Y como les dije, los elementos que pertenecen a ambos conjuntos se cuentan una vez, no hace falta contarlos dos veces. Después tenemos la intersección, que corresponde a los elementos que pertenecen a los conjuntos relacionados, es decir, pertenece a los dos conjuntos. Y esa operación se representa por el símbolo, por ese símbolo, que es una U invertida, o parece como una N, es una U invertida. Y corresponde al operador lógico I. Es decir, por ejemplo, el conjunto amarillo, azul, rojo y negro. Y el conjunto rojo, verde, azul y blanco. ¿Qué elementos pertenecen a A y también pertenecen a B? Amarillo pertenece a A, pero no pertenece a B, entonces no es parte de la intersección. Azul pertenece a A y pertenece a B, aquí está. Rojo pertenece a A, pertenece a B, aquí está. Negro pertenece a A, pero no pertenece a B, entonces no cuenta. Rojo ya está, verde no pertenece a A, azul ya está y blanco no pertenece a A. Entonces, la intersección entre A y B es rojo y azul. Otro ejemplo. El conjunto M es el de los municipios de Colombia. El conjunto N es el de los municipios con más de 1 millón de habitantes. Y el conjunto P es el de los municipios ubicados en la costa del Mar Caribe. Entonces, el conjunto de intersección entre M, N y P es el conjunto de los que sean municipios de Colombia, tengan más de 1 millón de habitantes y estén en la costa caribe. Y esos municipios son Barranquilla y Cartagena. Entonces la intersección entre estos tres conjuntos es Barranquilla y Cartagena. Entonces, como le dije, la intersección implica que los elementos tienen que pertenecer
a los dos conjuntos. Si pertenecen a uno y no al otro, baila. ¿Entendido hasta ahora? Sí, señor. Esta parte ahí me quedó más clara todavía. Bueno, está bien. Esto es importante. Entonces, esto es la intersección. Gráficamente, en un diagrama de Venn, la intersección es como la parte en la que se cruzan los conjuntos A y B. Entonces, este pedazo que se cruza. Aquí el pedazo que se cruza es todo el conjunto B, porque todo el conjunto B pertenece a A. Entonces, en ese caso, sería la intersección también. Luego tenemos la diferencia de conjuntos. Esto es, no es intersección, es diferencia. Me equivoqué. El conjunto de diferencia se compone de dos elementos que pertenecen a un conjunto, pero no al otro. Y se representa por el signo menos. Y pues corresponde al operador lógico menos. O dicho de otra forma, el operador excepto, exceptuando. Entonces, por ejemplo, el conjunto P es el conjunto de los cuadrados perfectos. Y el conjunto Q es el conjunto de los pares. Entonces, el conjunto P menos Q es el conjunto de los cuadrados perfectos exceptuando los pares. Es decir, tenemos los cuadrados perfectos, les restamos los pares, lo que quede es nuestro conjunto. Y ese conjunto va a ser el conjunto de los cuadrados perfectos impares, que sería 1, 4 no sería, 4 es par, entonces no es parte de este elemento, 9 es impar, 16 no es parte del conjunto, 25 sí, 49, 81 y así sucesivamente. Entonces, en ese caso, como les dije, tomamos un elemento, le quitamos los del otro. Tomamos un conjunto y le quitamos los que sean parte del otro. Y pues igual que la resta, esta operación no es conmutativa, es decir, eh, los números pares quitando los cuadrados perfectos es otra cosa diferente. La representación gráfica de este conjunto sería el conjunto A quitándole los elementos de B, que son los que están acá. Entonces queda solamente esto. Está unido. O pues en esta forma, el conjunto A es todo esto acá, pero le quitamos el B. Eso sería la diferencia. ¿Hay preguntas con respecto a lo de la diferencia? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, ahorita vamos a ensayar bien cómo es que se realiza esto, cómo le sacamos una diferencia a un par de conjuntos. Y por último tenemos al complemento, que corresponde al conjunto de los elementos en el universo que no pertenecen a un conjunto. Esta operación tiene solamente un argumento, es decir, solamente decimos, este conjunto, el complemento es lo que no está en ese conjunto. Y se representa por medio de una apóstrofe, que corresponde al operador lógico no. Es decir, cuando vemos una apóstrofe, es los elementos que no pertenecen a ese conjunto. Así, por ejemplo, si P es el conjunto de los números mayores que 0 y nuestro universo son los números enteros, es decir, estamos trabajando solamente números enteros, el complemento de P es los números menores que 0 sin incluir a 0, porque mayor o igual implica que el 0 también es parte del conjunto P. Entonces, este conjunto P', que es el complemento de P, sería todos los números enteros negativos solamente. Voy a presentar de otra forma. Perdón, esto
Es decir, aquí podemos ver que este conjunto incluye el número 0. Si nuestro universo son los números enteros, si quitamos todos los números mayores que 0, pues quedan los números negativos, los enteros negativos en este caso. Entonces, eso es el complemento. Expresado gráficamente, sería tomar al conjunto y tomar todos excepto los que son elementos del conjunto. Y eso sería el complemento. Es decir, los elementos que no pertenecen a ese conjunto. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna pregunta respecto de todo esto que hemos visto? ¿Alguna inquietud o todo ha estado bien, bien clarito? Se está yendo la gente, ¿qué pasa? Lo veo, no sé, profe. Bueno, entonces, bueno, igualmente creo que, pues siendo las 3:15 para no quemarlos mucho, vamos a hacer una pequeña pausa y pues en 5 minutos retomamos y vamos a hacer unos cuantos ejercicios con respecto a ese tema. ¿Listo? Ah, bueno, profe.